Comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El día de hoy tenemos como tema de conferencia habilidades blandas. Esta ponencia estará moderada por la psicóloga Carmen Guzmán Aguilar. Para conocer un poco más de nuestra ponente, ella es psicóloga, psicoterapeuta, cuenta con experiencia en áreas clínicas, educativas y social. Asimismo es psicóloga en la UGEL 7, supervisora de la línea 100 en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y actualmente es consejera de Economía en nuestro Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Ya contamos con la presencia de la doctora Carmen Insala. Muy buenas tardes, doctora. Podemos dar inicio a su ponencia. Muy buenas tardes, Débora, muy honrada con tu invitación. Buenas tardes, comunidad psicológica, y para mí será muy complaciente estar el día de hoy conversando, hablando sobre algo tan importante como son las habilidades blandas. Bien, vamos a empezar nuestra ponencia con este pequeño video. A ver. Bien, doctora, ya tenemos el acceso para compartir. Sí. ¿Empezó? ¿Están viendo el video? ¿Se Todavía no, visualiza? doctora. A ver. A ver. ¿No lo logras visualizar, Débora? No, doctora, todavía. A ver, Dios. A ver. Ujú. Ahora, ¿visualizas la pantalla? No, doctora, todavía. A ver, ¿qué habrá pasado? A ver, de repente nuevamente voy a acá. Ahora, Perfecto, doctora. Ahora sí lo logramos ver. ok. Le doy la copita. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Vamos a visualizar un pequeño video que hemos preparado para esta ocasión. Visualizamos el video, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. No se logra escuchar, pero sí se logra ver. Dios. Muy bien. Hemos podido visualizar este video donde vemos claramente cómo una persona puede mantenerse tan calmada, tan asertiva, ¿no? Hasta en el momento más difícil de su vida. ¿A cuántos de nosotros nos ha ocurrido eso, ¿no? Que nos hemos sentido un poco de repente atacados, un tanto de repente, ¿cómo podríamos decir, no?
insultados, agobiados por algún comentario, por alguna situación que de repente no hemos podido, ¿no?, controlar. Y cómo a través, ¿no?, de esta gran capacidad que tiene el ser humano para poder gestionar sus emociones, hemos podido pues salir airosos de muchos de estos casos. Bien, vamos a empezar la ponencia de hoy que se llaman habilidades blandas, haciendo pues un poquito de definiciones. Las habilidades, ¿no? ¿Qué son las habilidades? Las habilidades, dice, son capacidades fundamentales que tiene el ser humano para poder, para desempeñarnos, ¿no?, de forma correcta, como hemos visto en el video, ¿no?, con esa facilidad ante determinada situación apremiante o determinada cosa que nos pueda ocurrir, ¿no? Hablamos de la forma, de esa aptitud específica para determinar, que cómo actuamos para determinada actividad, ¿no? La podemos desarrollar y a la vez nos permiten llevar a cabo otras actividades, otros trabajos, oficios, otras situaciones de manera exitosa, pues, ¿no? Y pueden fortalecerse a través de un aprendizaje continuo. ¿Cómo englobaríamos esta definición? Con algo muy simple. Las habilidades es simplemente saber hacer, ¿no? Así lo podemos, pues, indicar. ¿Qué dice Atwell en 1990? Nos conceptualizó la habilidad como la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Otros autores dicen, definieron la habilidad como la secuencia de comportamientos observables o conjuntos de acciones relacionadas con el logro de un objetivo. Muchas veces nos quedamos un tanto admirados, ¿no?, cómo determinada persona tiene habilidad, por ejemplo, para la música, tiene habilidad de repente para autogestionar también, ¿no?, alguno de los comportamientos, tiene esa habilidad propia, ¿no? Y como les digo, nos quedamos a veces observando qué bien que lo hace, cuánta habilidad para resolver un tema, cuánta habilidad de repente, ¿no?, para las matemáticas. Por otro lado, Peterson y Van Fleet en 2004 definieron la habilidad como aquella capacidad de realizar alguna tarea de comportamiento específico, como la capacidad de realizar algún proceso cognitivo específico también que esté funcionalmente relacionado con alguna tarea en particular, ¿no? Existen, dicen, dos capacidades. Aquellas que son innatas en la persona, que muchas veces es genética, ¿no?, y aquella también que la persona haya adquirido a través de la experiencia. Nosotros podemos, pues, observar cómo hay niños con los que trabajamos en el área educativa, ¿no?, que tienen esa habilidad, por ejemplo, por el dibujo, desde que son muy pequeños. Y conversando con sus padres, acercándonos un poquito más al contexto familiar, la madre muchas veces nos indica, psicóloga, a mí no me gusta el dibujo, mi esposo tampoco tiene habilidad por el dibujo. Pero a ver, de repente buscando un poquito en el árbol genealógico nos dice, ¿no? Sí, mi padre era un excelente dibujante y estudió arte, estudió de repente dibujo, no. Él de por sí le gustaba dibujar, le gustaba armar cosas, tenía mucha habilidad con las manos, tenía mucha habilidad con el arte, ¿no? Entonces, este pequeño, si bien los padres no desarrollaron esta habilidad, el pequeño sí, ¿no? Y el pequeño, pues en el colegio se esmeraba y hacía hermosos trabajos, hermosos dibujos, en los cuales, pues, él demostraba aquella habilidad, ¿no?, que era innata en él. Nuestro tema de hoy basa especialmente en las habilidades blandas, pero con este esquema yo he querido, ¿no?, eh, hacer una pequeña diferencia entre lo que son las habilidades blandas y lo que son las habilidades
duras, ¿no? Los términos a veces nos parecen un tanto extraños, un tanto no de acorde con esto, pero así se llaman actualmente, ¿no? Y tenemos pues que dentro de las habilidades blandas, ¿no? Tenemos el liderazgo, ¿no? El trabajo en equipo, la actitud de servicio, el afecto, ¿no? La afectividad, la negociación. Mire qué importante. Hay muchas más, pero estas son una de las más importantes, podríamos decir, ¿no? El liderazgo, ujú, el trabajo en equipo, qué necesario en la actualidad, qué necesario en todas las esferas de nuestra vida. No es solamente en el trabajo profesional o en la labor diaria, el trabajo en equipo inclusive en el seno familiar, ¿no? En el seno amical también, la actitud de servicio. Estamos tan cerca a las fiestas de fin de año, a las fiestas navideñas, ¿no? ¿Cuánto podemos dar de nuestro servicio? ¿Cuánto podemos entregar? De repente no tenemos, de repente, regalos en físico, pero con nuestro servicio, con nuestra compañía, cuánto bien vamos a poder hacer a estas personas, ¿no? La afectividad también, ¿no? Como una de nuestras habilidades blandas. La negociación, cómo podemos negociar determinada situación que se nos presente. Y dentro de las habilidades duras, pues haciendo esta diferencia, ¿no? Los conocimientos técnicos, la comprensión lectora, la facilidad para aprender los idiomas, ¿no? Una gran habilidad para algunas personas, el pensamiento matemático, el manejo de la tecnología, ¿no? Hay personas que se nos hace un poco difícil de repente el manejo de la tecnología y hay otras personas pues que tienen una gran habilidad para este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas de estas habilidades son pues tomadas en cuenta ahora para cuando se postula a un trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a lo largo de nuestra exposición cuán importante es el desarrollo en este caso y en esta exposición de nuestras habilidades blandas, cómo estas habilidades blandas son tan buscadas de repente para las personas que trabajan en selección de personal. ¿Qué son específicamente las habilidades blandas? ¿No? Como les digo, tenemos muchas. En esta ocasión hemos encontrado o hemos buscado las más, que yo considero las más importantes. Nuevamente, tenemos que ocuparnos del tema de la pandemia o de la pospandemia ya, ¿no? Durante estos últimos años, estos 2 años, para ser más específicos, nuestra sociedad en general se ha visto, se ha enfrentado, ¿no? A muchas variaciones en nuestras actividades. Hemos cambiado pues el trabajo presencial por el trabajo en casa o el llamado home office. Hemos visto también cómo los niños, nuestros alumnos o los niños de nuestra familia han mudado prácticamente sus escritorios escolares a casa, ¿no? Muchas veces hemos podido ver cómo pequeñas empresas familiares también lamentablemente han sucumbido a esta situación de pandemia, a esta situación del encierro obligatorio que hemos tenido en estos 2 años, ¿no? Entonces, todos estamos conscientes de que este hecho ha marcado muchas veces nuestra vida, ¿no? Nos ha transformado y vamos a rescatar esas transformaciones positivas también que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Yo siempre digo, la pandemia nos ha servido como una especie de tamizaje para ver cuánto de resiliente puedo ser, cuánto de resiliente puede ser mi entorno, o también de repente para descubrir algunas falencias, para descubrir en qué cosas yo debo mejorar como ser humano, en qué cosas yo debo de repente de restaurar o hacer una especie de reingeniería para yo también poder mejorar, ¿no?
Entonces, como les digo, hemos encontrado transformaciones positivas y negativas, ¿no? ¿Cuántas y cuáles se mantendrán en el tiempo? No lo sabemos. Muchos nos hemos acostumbrado, como les digo, al trabajo en casa, otros de repente prefieren ya ir a trabajar de manera presencial, ¿no? A otros se les hace difícil, ¿no? A otros inclusive, me comentaba la vez pasada una paciente en la consulta, me decía, psicóloga, se me hace difícil andar por la calle sin la mascarilla. Y yo le decía, ¿por qué? Ya la etapa de la pandemia está pasando. No, me dice, me he acostumbrado a usar mi mascarilla y yo cuando no la tengo puesta me siento insegura. Ajá, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se están desprendiendo pues del mismo hecho ya de la pospandemia, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar en la importancia y en el buen desarrollo académico como personal de los seres humanos? Y mucho más relevante si nos enfocamos, dicen nuestros estudiantes. Em, yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en el área educativa, como lo decíamos a la hora de mi presentación, y he podido, pues, observar de manera muy directa cómo esa escuela, que es nuestro segundo hogar, y los maestros, que son nuestros segundos padres, trabajan en la mayoría de las veces, felizmente, ¿no? De manera muy cercana a los niños, mejorando sus habilidades blandas, mejorando esos comportamientos que ellos traen de casa, que es la primera escuela, ¿no? Y realizando, pues, y buscando y enfocándonos en nuestros estudiantes en el liderazgo, motivándolos, influenciando, aprendiendo y enseñándoles la negociación, desarrollando e- ese espíritu de equipo, cómo trabajamos en equipo, la comunicación y la toma de decisiones. Desde pequeñitos, ¿no? Cuando yo ingresaba al aula de 3 años, por ejemplo, ya se notaba algún pequeñito que siempre destacaba del grueso de los demás estudiantes. Estoy hablando de niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? De instituciones educativas estatales, ¿no? Como aquellos pequeños ya mostraban, levantaban el bracito, querían dirigir el grupo, el equipo, ¿no? Entonces ya mostraban su liderazgo. Teníamos, nunca voy a olvidar, un aula que me gustaba mucho ingresar. La profesora era muy didáctica y ella hacía una especie de mesa redonda, ¿no? Donde cada uno de ellos el día lunes a primera hora levantaba el bracito y ante la pregunta de la profesora, qué me pueden contar que sucedió el fin de semana en sus casas? Y siempre destacaba un pequeñito, ¿no? Que decía, en mi casa, mis padres me llevaron, perdón, al mall, ¿no? ¿Y qué hiciste en el mall? Ah, almorzamos, jugué en la canastita de las pelotas, ¿no? Jugué, me compré helados, qué sé yo. Habían algunos que sí se quedaban callados y cuando la profesora se acercaba a ellos, ¿no? Los motivaba a hablar, a presentarse. Algunos no querían mencionar lo que había ocurrido en sus casas los fines de semana porque eran razones verdaderamente bastante tristes para el niño, ¿no? Vergonzosas a veces. Alguno por ahí como que se animaba y decía, mi papá y mi mamá se pelearon pues el fin de semana y la pasamos mal, ¿no? Entonces estamos hablando de pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta profesora con una buena técnica, con bastante carisma, ¿no? Motivaba a sus alumnos a que participen. Y ella obviamente era una gran influencia, ¿no? Cómo lograba que este pequeño que era el líder, ¿no? Influenciara y motivara a sus demás compañeros, ¿no? Miren la importancia, miren cómo todo se va de alguna manera relacionando. Luego la negociación. También negociaba con los alumnos. Muchas veces habían algunos niños que de repente querían un solo juguete, ¿no? Y se apropiaban del juguete o se apropiaban de repente del títere, ¿no? O de los legos. Y ella enseñaba la negociación entre alumnos, cómo
podíamos, ¿no? Mira, yo ahora te doy cuando la manijita del reloj varíe, tú se lo entregas a Pepito o a Renzo, qué sé yo, ¿no? Entonces el niño aprendía a negociar, ¿no? El desarrollo del espíritu de equipo. Le enseñamos a los alumnos que no eran grupos, que eran equipos, que el grupo es formado por elementos, ¿no? Así, inanimados de repente. En cambio, el equipo no, el equipo es participativo, el equipo es, alberga alegría, espíritu, muchas sensaciones y situaciones en positivo, ¿no? Ese es un equipo. La comunicación. También trabajaban, por ejemplo, alguna situación en la que el niño o la niña no querían manifestar algún tema, buscábamos la forma en que este niño pueda comunicarse con el equipo, ¿no? Y también la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy día, ¿qué jugamos? Hoy día, ¿cómo vamos a participar? A ver, se nos avecinan el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué vamos a preparar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a invitar a las mamitas? ¿A quiénes vamos a invitar? Entonces, todo eso que a veces nos parece tan sencillo o de sentido común, como dicen algunos, pero qué importante es en la ya formación de mis habilidades blandas, ¿no? Nuestra preocupación se centra, pues, en el entorno de estos niveles educativos. Como les digo, yo les hablo de mi experiencia. Yo he trabajado muy de cerca con niños de inicial y de primaria, ¿no? De las secciones primarias en colegios emblemáticos de muchos alumnos, de muchas aulas, y como también en las aulas de secundaria se debe de trabajar. Esa es nuestra preocupación, cómo empezar desde la etapa escolar, ¿no? La intervención profesional en este ámbito, y este mensaje va dirigido para ustedes, psicólogos jóvenes que también están pues abocados de repente en el área educativa, ¿no? Cómo la intervención del profesional en este ámbito tiene como finalidad coadyuvar en el desenvolvimiento de estas competencias, ¿no? De las habilidades blandas, en la formación de los estudiantes. ¿Para qué? Para aportar positivamente en el alcance de aquellos perfiles que cuando el alumno llegue al quinto de secundaria tenga ya ese perfil de salida, ese perfil requerido para continuar con su educación superior. Vemos pues con mucha, a veces, con mucha pena, vamos a decirlo así, cómo tenemos estudiantes del pregrado que tienen dificultades en sus relaciones interpersonales, tienen dificultades de repente para expresar o tienen muchas dificultades, por ejemplo, a la hora del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, todo esto, como les digo, tenemos que irlo trabajando desde nuestra población escolar, ¿ya? Tanto en el área cognitiva como en el área de destrezas y actitudes, para lo cual se deben solucionar, ¿no? Estos problemas creativos, críticos, innovadores, trabajando siempre con ellos. Acá vemos pues un aula llena de alumnos, ¿no? Más o menos así eran las aulas que nosotros manejamos, ¿no? Dice, a pesar de esta demanda del mercado laboral, ¿no? El mercado laboral requiere de muchos jóvenes, ¿no? Pero a pesar de esta demanda, los colegios no están desarrollando habilidades blandas en los estudiantes. Como le digo, es muy difícil encontrarse con profesionales como con los que yo he trabajado, con los que podemos de alguna manera trabajar de manera conjunta, ¿no? Muchas veces el docente está más abocado de repente a la parte académica, descuidando bastante esta parte de la formación del alumno. Entonces tenemos pues que la grieta entre las habilidades aprendidas en el sistema educativo y las demandas dadas por las empresas se dan no solo en las habilidades duras, sino sobre todo en las habilidades blandas. Lo dice Bassi en el 2012 y Listeri en el 2013, ¿no? Son estudios que se han realizado sobre diferentes
empresas, instituciones en las que ya se está tomando en cuenta no solo las habilidades duras, lo académico, lo cognitivo, sino las habilidades blandas que debe poseer cada integrante o cada postulante a estas instituciones. Nuevamente tenemos que las habilidades blandas corresponden a estas cualidades personales, ¿no? Del profesional también que involucra a la empleabilidad. Estamos hablando ya en el tema de la empleabilidad, ¿no? El liderazgo, la comunicación, la negociación, la política en la organización, la adaptabilidad al cambio, el marketing personal, la ética, la innovación, la responsabilidad social y la inteligencia emocional, entre otros. Como les digo, ¿no? Esto lo veíamos en chiquito, por decirle de alguna manera, en las aulas del colegio, ¿no? Cómo negociábamos, cómo organizábamos, cómo el niño tenía que adaptarse de repente a su nueva aula, de repente a su nueva profesora, de repente a su nuevo local, ¿no? Entonces, todo esto lo veíamos pues desde con los pequeñitos. Acá vemos otro esquema, ¿no? De las habilidades blandas. Son más valoradas, dice, por las empresas y según los empresarios son difíciles de encontrar en la fuerza laboral juvenil, ¿no? Algunos empresarios comentan, se han encontrado pues al momento de hacer la selección de personal, que de repente el joven traía una muy buena currícula, pero al momento de la entrevista habían situaciones pues que ellos no podían resolver, o de repente sí, el joven, la profesional, podían ingresar al puesto de trabajo, pero durante el transcurso de la primera etapa de adaptación al nuevo empleo, salían pues a la luz que no poseía, ¿no? Alguna de estas habilidades tan necesarias, tan valoradas, ¿no? Para formar parte pues de este grupo humano. Acá vemos a una profesora que está escuchando a esta alumna, ¿no? La vemos con una mirada un poco fuerte de repente, ¿no? Y la alumna también, la jovencita también tiene el ceño medio fruncido, le hace algunas señas con las manos. Miren lo importante que es el lenguaje gestual, ¿no? Acá la profesora tiene el puño medio encrispado, medio cerrado, en una actitud un tanto, vamos a decir así, un tanto hosca, ¿no? Lo ideal hubiese sido que ella también se ponga un poquito más a la altura de la alumna, que quizás la mirada también la pueda quizás endulzar un tanto, ¿no? No tan fuerte. Hay personas que tienen la mirada muy fuerte, pero a veces hay que tratar de suavizarlas, ¿no? Mire, la actitud es un tanto frontal con la alumna, y la alumna también parece que le está explicando algo y quisiera de repente ser escuchada, ¿no? Y por su misma adolescencia de repente ella lo hace a su modo. Esta frase me gustó mucho y quise compartirla con ustedes, ¿no? De José Luis Borges, perdón, José Luis Borges. Creo que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. Miren qué bonito. Creo que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega eso? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O de qué nombre? Es lo de menos. ¿Se dan cuenta qué importante? ¿Cuánto mensaje me deja esto? ¿No? Qué importante. ¿De qué lado de la mesa llegó? ¿De qué boca? O sea, ¿quién lo dijo? ¿De qué rostro o de qué nombre? Eso es lo de menos. Lo importante es llegar a una conclusión. Si utilizáramos esto
en cada etapa de nuestra vida, en cada esfera de nuestra vida. Qué diferente sería nuestro día a día. Qué diferente, ¿no? Muchas veces nos enfrascamos en discusiones, ¿no? Echándole la culpa a aquel o aquella y nunca llegamos a una conclusión favorable, ¿no? Siempre estamos tratando de ganar de repente o de echarle la culpa a la otra persona. Ah, no, si no hubiese sido por él, seguramente que yo llegaba temprano. Si no hubiese sido porque encontré en el camino, no sé, un choque, yo hubiese llegado más temprano. Si no hubiese sido porque tú viniste y con tu COVID me contagiaste, yo estaría sana. No, tenemos que buscar siempre una solución, una conclusión. Bueno, de repente sí, pues me enfermé, me contagié, pero no tengo por qué estar echándole la culpa o buscando responsables, ¿no? Lo importante es llegar a una buena conclusión. La inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la inteligencia emocional? ¿No? Daniel Goleman definió a la inteligencia emocional como aquella capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los de los demás. Ojo, no tenemos que olvidarnos de eso, nuestros propios sentimientos, muy importante, pero ¿y los demás? Ujú. De motivarnos, de manejar adecuadamente las relaciones. Es importantísimo saber qué siente la otra persona, lo que yo siento, por qué yo siento esto. ¿Mm? Esa es parte de mi inteligencia emocional. ¿Por qué yo siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué razón tengo para sentirme alegre, para sentirme proactiva, para sentirme dinámica? ¿Mm? ¿Y cómo gestiono también de repente mis emociones? ¿Y cómo de repente no voy a anclar aquellas emociones perturbadoras que me limitan, que no me dejan avanzar, ¿no? Debo también desarrollar mucho en mi persona la empatía, el positivismo, trabajar mucho mi lenguaje no verbal, mi cuerpo, mi voz, mis ademanes deben de decir verdaderamente lo que yo siento. De repente yo trato de convencer a una persona con mi voz, ¿no? Pero con mis ademanes estoy diciendo otra cosa. Con mi cuerpo estoy diciendo otra cosa, como lo que veíamos en la imagen, ¿no? Les contaré algo. Yo trabajo en línea 100. Soy supervisora de línea 100 y en algún momento fui también operadora de línea. El único nexo que tiene el usuario, muchas veces la víctima, con el profesional que recibe la llamada es tan solo la voz. Muchas veces nos llaman personas en crisis, personas que están muy, muy convulsionadas, y es tan solo nuestro hilo, nuestra voz, ese hilo telefónico nos permite relacionarnos con personas que quizás nunca conozcamos, con personas que ni siquiera muchas veces saben nuestros nombres ni se imaginan cómo somos, pero es nuestro tono de voz, es esa parte mágica que tiene nuestro sonido, la que les tiene que dar tranquilidad, la que le tiene que dar fortaleza, seguridad. Trabajemos nosotros los psicólogos, nuestra tonalidad, nuestros ademanes, nuestros gestos. Trabajemos mucho esto, ¿no? Es muy importante el lenguaje no verbal. Manejar mis relaciones, como les dije. Lo ideal es tener siempre relaciones en positivo. Lo ideal. A veces no ocurre esto. Tenemos también que apoyarnos mucho en la persuasión, en la escucha activa, en la comunicación, ¿no? Y Goleman reflexiona mucho sobre estos conceptos, ¿no? En el estudio de las emociones, sobre todo nuevamente Goleman
Nos habla de las escuelas, estos espacios básicos, dice él, ¿no? Donde se trabaja la cooperación, la resolución de conflictos, como les comenté, ¿no? Goleman indica que la escuela es el aspecto básico para esa alfabetización emocional que le llama, ¿no? Y que debe empezar en las escuelas, ¿no? Ahí desarrollar, dice, el ritmo de desarrollo emocional, ya que los padres son nuestros principales maestros, pero muchas veces, y lo vemos con bastante preocupación, a veces los padres no tienen mucho tiempo para sus hijos. Están a veces abocados en la situación económica o en otro tipo también de discusiones, ¿no? Que ahora no podemos tocar, no vamos a tocar ese tema, pero entonces están los maestros, son los que están llamados a trabajar y desarrollar esta parte del individuo, ¿no? En las escuelas se trabaja muchas veces con la técnica del semáforo, que ustedes también lo conocerán, lo conocen, ¿no? Donde el alumno, el niño aprende pues a reconocer sus emociones, aprende cómo me siento hoy día, cómo vengo, inclusive, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en un aula donde la profesora, muy didáctica, había hecho algo similar a un semáforo, pero donde el niño hacía su colita en la entrada del salón muy tempranito y sacaba una tarjeta, ¿no? Con una carita feliz, con una carita preocupada y decía, hoy día he venido al colegio con mi carita muy contenta, ¿no? Y la ponía ahí en su foto. Otro decía, no, ayer tuve una mala noche, ayer tuve un problema en mi casa y traía una carita de preocupación, ¿no? Y poco a poco, como a la salida del aula, ese niño cambiaba ese rostro con el que había ingresado al aula ya por otro mejor, ¿no? El liderazgo. Qué importante el liderazgo. ¿Cómo podemos definir al liderazgo? Como aquella capacidad que tiene un ser humano, una persona para influir sobre un equipo, ¿no? Para organizar, para motivar a otras personas. Qué necesario en esta situación, ¿no? Por la que estamos atravesando. Necesitamos un líder, un buen líder, aquella persona que tenga esa capacidad para organizar, reorganizar, motivar, influenciar, influir en otras personas, ¿no? Estas acciones las lleva a cabo para involucrar a otras personas, ¿no? En un trabajo, en una empresa, qué necesario un líder positivo, un líder alfa, un líder que guíe, ¿no? Y conseguir, pues, determinados objetivos en común. Y no solamente en una empresa, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, en la escuela, en el barrio, en nuestra comunidad, ¿no? Un buen líder es aquel consciente de sí mismo. Yo encuentro mis limitaciones de repente. Un líder aprende a delegar. Aquel líder que quiere hacer solo todo no es un líder. El líder delega. ¿Por qué? Porque confía en su equipo, porque vislumbra quién me puede reemplazar cuando yo no esté. ¿Mm? Entonces, ese líder es aquel que se comunica con eficacia, con eficiencia, ¿no? Delega trabajo, como decíamos hace un momento, fomenta en los integrantes de su equipo ese pensamiento estratégico, esa motivación a los miembros del equipo y así dar lo mejor. Qué importante. La comunicación efectiva, ¿no? También forma parte de nuestras habilidades blandas. ¿Qué será la comunicación efectiva? Si todas las comunicaciones tienen que ser efectivas, dirán ustedes, ¿no? La comunicación efectiva es aquella forma en que nos comunicamos. Muchas veces puede ser un factor decisivo para conseguir de repente un trabajo, para mantener una relación sana, para expresarme con claridad. Y lo más importante, ¿qué saco de esa comunicación efectiva de repente? Pues evito conflictos, ¿no? A veces vemos con preocupación en nuestros centros de trabajo
que hay personas, ¿no? Las llamadas, por ejemplo, las que llevan y traen, ¿no? Escuché de aquí, lo comento acá, y este de acá lo comentó con aquel o aquella, y ya se hizo un teléfono malogrado. Y en lugar de unir al equipo, pues lo desunió. Y al haber desunión en un equipo, no hay una buena productividad, no hay una buena relación, no hay un adecuado ambiente, no solamente laboral, como digo, sino también familiar. Muchas veces llegan a consulta personas que tienen conflictos, inclusive con sus propios hermanos, o hermanos que han sido pues grandes amigos, ¿no? Hermanos, amigos, cómplices, qué sé yo, y llegaron las esposas de ambos hermanos, y estas concuñadas no se llevan bien y empezaron con los chismes, con una comunicación errada, trayendo y llevando de repente la suegra, la cuñada, la vecina, y ¿qué se formó allí? ¿No? Un conflicto familiar. ¿No? Entonces, cuando nos expresamos en una o estamos dentro de una comunicación efectiva, vamos a evitar ese tipo de conflictos. La comunicación efectiva, pues entonces es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos, información de la forma más comprensible y fidedigna para que el receptor, ¿no?, de este mensaje pueda entender y comprender lo que yo quiero transmitir. ¿No? Algunas de estas características podría ser la claridad, ¿no? Hablo de manera clara, de repente, dependiendo de las personas a las que yo me dirija. Si yo como psicóloga me dirijo a una comunidad, ¿no? No les voy a hablar en términos técnicos, le tendré que hablar con una comunicación clara, con términos que ellos puedan entender, ¿no? Con empatía, poniéndome en el lugar de ellos. O sea, si yo hablo de esa manera, ellos no me van a entender. Y por lo tanto, a mí no me gustaría que me hablen de una manera que yo no pueda entender, ¿no? Entonces, miren qué importante. Una comunicación efectiva tiene que tener claridad, tiene que ser hecha con empatía y con la escucha activa. ¿Por qué? Porque así como yo quiero que me escuchen, esa persona también quiere ser escuchada, ¿no? Como les comentaba hace un momento, en mi trabajo en línea 100, llama a una persona que quiere ser escuchada y mi escucha tiene que ser activa. ¿A qué le llamo una escucha activa? Que tengo que poner todos mis sentidos en esa comunicación, en ese momento, en ese diálogo que hay con esa persona. Yo no voy a estar pues de repente escribiendo o de repente limándome las uñitas o de repente haciendo otra cosa y la persona está que me cuenta o me comenta o me relata los hechos que le están aconteciendo y yo no le estoy prestando atención de la forma que ella quisiera que la escuche. Trabajo en equipo, ¿no? Qué interesante. Qué importante también forma parte de mis habilidades blandas. Trabajo en equipo es una labor que se lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes, ¿no? Trabajo en equipo. Ya, más de dos ya somos un equipo, ¿no? Y tienen un objetivo común este equipo, ¿no? ¿Cuál será el objetivo común de repente de mi trabajo en equipo en el colegio, en la escuela? Pues que mis alumnos resalten, que mis alumnos, perdón, vayan delante, que mis alumnos en algún momento que ya no estén en la escuela, sepan trabajar en equipo en otras situaciones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo común, desarrollar tareas de forma individual para conseguir un fin común. De repente, ¿qué sabes hacer tú? Yo hago tal cosa. Vamos a suponer como una olla común. Yo traigo esto, yo traigo aquello, yo preparo, yo consigo leña, yo consigo la piedrita para afinar la olla. Y ya hicimos un trabajo en equipo, la olla común para mi comunidad, ¿no? O el papelote para nuestro trabajo. Yo consigo los plumones, yo consigo la información, yo consigo el permiso y ya hicimos un buen trabajo en equipo.
Qué importante, ¿no? Qué importante. Me hace recordar mucho a un cuento que yo trabajé con mis alumnos muy pequeños que se llamaba La sopa de piedras, ¿no? En un momento que nuestro país estaba pasando pues por habían desbordes de los ríos, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con niños de una comunidad y trabajamos pues la famosa sopa de piedras, ¿no? Donde alguien tenía una olla, la llenó de agua y decía, qué rica está mi sopa, ¿no? Y la gente que pasaba por ahí decía, oye, este señor está loco, ¿cómo va a hacer una sopa si está hirviendo agua? Y el señor muy inteligente decía, ¿no? Sí, pero si le echáramos un pedazo de pollo quedaría bien. Y alguien dijo, yo tengo un pedazo de pollo, y trajo un pedazo de pollo, ¿no? Otro dijo, yo tengo, no sé, huesos, trajo los huesitos. Otro dijo, yo tengo papas, trajo las papas. Otro dijo, yo tengo verduras, hortalizas, trajeron, echaron, y al final se convirtió en un riquísimo puchero que compartieron todos. ¿Por qué? Porque trabajaron en equipo, trabajaron juntos, ¿no? Para conseguir un objetivo común, ¿no? Muy interesante el cuento. Bien, acá tenemos algunas ideas fuertes. Las habilidades blandas son las capacidades que una persona tiene de relacionarse con el resto de la gente que cohabita en su entorno y de forma exitosa, ¿no? Qué importante, digo yo, es para nosotros, los psicólogos, poder poner nuestro granito de arena en los colegios, en las universidades, en el consultorio, en el hospital, en el lugar donde tengamos que trabajar o cuando hemos sido serumistas, practicantes, etcétera, ¿no? Para poder desarrollar estas capacidades, ¿no? Para que estas personas puedan, pues, ¿no? Relacionarse de una forma exitosa, de una forma asertiva, ¿no? Manteniendo relaciones sociales en un nivel alto de complejidad, de complicidad. Las habilidades blandas tienen un fuerte vínculo con aquello que se conoce como inteligencia emocional y que se asocia a la comunicación efectiva y a las relaciones sociales. Las habilidades blandas también son, como ya dijimos en un comienzo, las más requeridas, ¿no? Son la adaptabilidad. Muchas veces a mí misma me tocó, por ejemplo, dejar un trabajo y luego de repente estar ya en otro tipo de trabajo, ¿no? En algún momento he trabajado con adulto mayor y luego me tocó trabajar con niños. Y quizás sí, yo pueda decir, yo puedo conocer las técnicas, puedo conocer, ¿no? Muchas teorías, pero ¿y qué tal si no me adapto al trabajo? Entonces, parte de estas habilidades blandas son mi sentido de adaptabilidad a nuevos horarios, a nuevos compañeros de trabajo, ¿no? A todo, nuevas rutas de camino para ir a mi trabajo. Entonces, el ser humano tiene que desarrollar esa habilidad de adaptabilidad, ¿no? Inteligencia emocional, como ya lo hemos dicho al comienzo, ¿no? Como nos explicó, pues, Goleman, ¿no? Y la comunicación a todo nivel. No hay algo más importante que tiene el ser humano que su comunicación, ¿no? La creatividad también la tengo que desarrollar, esta habilidad de la creatividad. Alguien me decía una vez, bueno, si yo no sé algo, me lo invento. Y siempre se me quedó eso desde el pregrado, ¿no? Entonces hay que ser creativos, proactivos también, ¿no? El trabajo en equipo, como hemos visto, y la resiliencia. Qué importante es el trabajo y trabajar la resiliencia ahora, después de esta situación que hemos estado pasando, pues ¿no? De la pandemia y la situación de la pospandemia, ¿no? Qué importante la resiliencia, ese proceso de adaptarme bien a la adversidad, ¿no? A un trauma, a una tragedia, a una amenaza, a diferentes fuentes de tensión significativas, inclusive problemas familiares, relaciones personales, problemas de salud, fallecimientos, como hemos visto, ¿no? En la situación de pandemia,
Yo en ese tiempo estuve trabajando en una institución educativa y hacía trabajo remoto de lunes a viernes y en verdad era bastante fuerte trabajar, por ejemplo, el caso de un adolescente que había perdido al papá, a la mamá y a la abuelita. Prácticamente esta adolescente había quedado sola, ¿no? Sola en una casa, sin recibir visitas, tan solo nos comunicábamos a través del Zoom, a veces cuando las profesoras no trabajábamos con ella junto con sus profesoras, a veces los niños no tenían ni siquiera el Zoom, lo hacíamos a través de nuestros celulares, por la línea telefónica, como les digo, ¿no? Cómo trabajar con estos niños y adolescentes este proceso de adaptarse a esa adversidad que les estaba tocando vivir, ¿no? En esta situación. Las instituciones educativas deben asumir el desafío de desarrollarlas. Yo creo que es un compromiso, es un trabajo bastante importante el que tienen las instituciones educativas en este caminar, ¿no? En este desafío por desarrollarlas. Muchas veces, y con pena lo tengo que admitir, los psicólogos no contamos con ese apoyo, pero vamos a seguir bregando en la lucha para que el psicólogo tenga un lugar, ¿no? En la institución educativa, para que el psicólogo demuestre, ¿no? Cómo puede apoyar y desarrollar en los alumnos estas y muchas más capacidades. Y las habilidades blandas son las cualidades personales del profesional y estas son muy requeridas en el trabajador del siglo XXI. Bueno, estimados, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Se está Sí, escuchando? doctora, sí se logra escuchar. Bien. A ver. Deborita, a esta altura ¿pueden realizar alguna pregunta? Claro que sí, doctora. Es más, ya tenemos una pregunta. Si gusta, se lo puedo leer. Sí, por favor. Sí. Ok. Víctor Porras nos dice, ¿cómo manejar una comunicación efectiva si existe resistencia en el receptor como en las comunidades? Actualmente, las empresas mineras desean tener un buen diálogo, pero existe mucha resistencia de las comunidades por el efecto castillo. ¿Cómo manejar mi comunicación efectiva ahí? Sí, yo creo que muy importante, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente no es nada sencillo. Las comunidades muchas veces tienen sus propios códigos, ¿no? Sus propios códigos, pero es ahí donde tenemos que desarrollar nuestra capacidad primero empática, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Por qué lo sienten? ¿Por qué lo ven allí? ¿Cuál es la resistencia que ellos presentan, ¿no? O por qué se resisten al cambio. Muchas veces por lo que yo tengo entendido, no he trabajado en una comunidad minera así, pero sí tengo entendido de que muchas veces el trabajador minero se siente pues maltratado, se siente mal pagado y sobre todo tiene muchos problemas de salud. Entonces quizás buscar con ellos, ¿no? ¿Cuál es el porqué de esa resistencia al diálogo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? En una forma bastante asertiva y empática podemos ir tratando de ir abriendo esa brecha. ¿No? Ir viendo qué es lo que esta persona siente, porque me imagino que representa una comunidad, qué es lo que su comunidad desea, qué es lo que su comunidad espera, qué es lo que su comunidad siente y cómo desearía ser ayudado. Sí, espero que haya respondido su pregunta, estimado colega. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Shirley Mandamiento nos está escribiendo su pregunta. Aquí está. Listo. Nos pregunta, ¿cómo evaluar las habilidades blandas en el colegio y a nivel organizacional? Sí, existen varias pruebas para evaluar habilidades blandas. Las habilidades blandas en el colegio se pueden trabajar haciendo una lista de cotejo, ¿no? De aquellas, de repente, capacidades que vamos observando en el alumno yo siempre les pido, por ejemplo, a los alumnos que me hagan un FODA.
¿no? De lo que sienten, de lo que quieren, de lo que esperan. Un FODA. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me conozco primero? ¿No? Hacemos una especie de balanza. ¿Cuál es todo lo positivo que yo puedo encontrar en mí y que yo quisiera mejorar? Yo nunca hablo de lados negativos, ¿no? Sí, todo lo positivo y todo lo que yo quisiera mejorar. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta que nos realiza Shirley es, ¿cómo trabajar o fomentar el desarrollo de habilidades blandas en el colegio, en la evaluación y qué test recomendaría sector educativo y organizacional? Bien, yo no tengo de repente como les diría, no, generalmente yo no aplico test, no uso test para conversar con mis alumnos, evaluarlos. Para mí lo más importante es una buena entrevista bien estructurada. Eso es básico, sobre todo en los alumnos. Una buena entrevista bien estructurada te puede dar pie para que puedas pues ir adentrándote en lo que tú puedes ir descubriendo en el niño, ¿no? La observación también en el alumno es básico, ¿no? No utilizo test, existen varios, ¿no? Pero yo la verdad no los utilizo, tampoco los puedo recomendar porque no los utilizo, sí. Hay varios, ¿no? Ok, doctora. Sí. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. Ya no hay más preguntas y si igualmente invitamos a los participantes, si tuvieran una consulta más, pueden por favor colocarlo en los comentarios o en todo caso activar el micrófono. Muchas gracias, Deora. Muchas gracias. Bien, doctora, entonces al parecer ya no hay más consultas. Eso quiere decir que todo ha quedado absolutamente claro. Para concretar la conferencia del día de hoy, ¿tendría algún mensaje que nos pudiera dar usted? Sí, bueno, a las puertas ya faltan prácticamente pocos días, ¿no? Si pudiéramos ir hasta ahora para que llegue nuestra fiesta de Navidad, ¿no? Esa fiesta tan maravillosa que es para mí una etapa de reconciliación, como ahora lo conversaba con un familiar, más que una fiesta, yo creo que más que regalos, lo que este año nos deberíamos de dar es un voto de confianza, ¿no? El compartir, lo importante que es compartir. Entonces, a pocas horas, ¿no? De celebrar el nacimiento de Jesús, que llegó a este mundo para darnos un ejemplo de humildad, para darnos un ejemplo de amor por el prójimo, ¿no? Deseo expresarles mis más sinceros deseos y que en esta fecha se puedan reparar afectos, las necesidades que en el camino se vieron dañadas o interferidas por experiencias y circunstancias que marcaron nuestros corazones y marcaron a veces alguna huella en nuestra mente, ¿no? Es el tiempo, estamos a tiempo, podemos reinventarnos, amigos, podemos reinventar nuestra vida, intentando satisfacer nuestras necesidades emocionales básicas, vinculándonos con personas que puedan permitirnos esta posibilidad. Permitamos estar más cerca de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, que quizás hubo alguna rencilla, algún resquemor. Este es el momento de repararlo, ¿no? Recordemos que hace 2 años jamás podíamos presagiar lo que nos venía y luego nos vimos limitados a estar detrás de cámaras o detrás de un hilo telefónico, ¿no? Negándonos ese abrazo humano, esa sensación maravillosa de percibir la cercanía de un ser querido, ¿no? Y quizás ese abrazo se quedó en el aire. Quizás cada uno de nosotros ha perdido seres importantes a los cuales no pudimos dar ese abrazo. Esta noche de 24, cuando lleguen las 12 de la noche, hagamos un voto. Mandemos ese abrazo que no pudimos darlo a aquella persona importante en nuestra vida y no esperemos que nos vuelva a suceder lo mismo para cambiar, ¿no? Lo más importante es movilizar nuestros propios recursos a partir de nuestro adulto sano,
en crecimiento y satisfacer nuestras propias necesidades, promoviendo en nuestro interior un niño menos vulnerable, un niño menos enojado por experiencias tóxicas del pasado. Tratemos de curar a ese niño que está triste dentro de nosotros. Abracemos a ese niño, démosle cariño para ser adultos sanos. Asimismo, promovamos normas, ¿no? Promovamos normas de repente para mejorar el año que viene, ¿no? Para ser cada vez mejores. Estos son mis mejores deseos. Me uno a este saludo de nuestro querido Colegio Regional 1 Lima Callao, ¿no? Y yo creo que nuestra salud y nuestro bienestar y la hermosa profesión que hemos elegido es el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Feliz Navidad y un próspero y bendecido año 2023 para todas, todos y cada uno de ustedes. Gracias, Deborita. Bien, doctora Carmen, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy, una conferencia bastante enriquecedora. Creo que todos los que nos hemos conectado hemos adquirido mucho conocimiento por parte de su conferencia. Y bueno, recordarles a todos que la doctora Carmen Guzmán es consejera de Economía de nuestro actual Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Muchísimas gracias, doctora, por la conferencia del día de hoy. Gracias, Débora. Un abrazo de mariposa para ustedes. Un abrazo para ti también.